Sí. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches. Iniciamos en 2 minutos, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Adolescentes. ¿Correcto? Pero en este caso no hay ninguna prohibición de mostrar la imagen de un líder político, pero de ningún. Todos, estimados estudiantes, tengan la bondad de encender sus cámaras. Ya, muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esperemos que todos enciendan sus cámaras para poder dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? De igual manera. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. De igual manera, sus compañeros aún están uniéndose a la sesión. Esperemos un minutito. No se preocupe, Edison. Tranquilo, puede tener la cámara apagada. Ya. Mientras el resto, por favor, sus cámaras, si es que no pueden encenderlas, por favor, comuníquenme aquí en el chat. Muy bien. Hasta que sus compañeros nos enciendan la cámara, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, sí, muy breve, ¿sí? Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la importancia del uso correcto de la lengua castellana, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el uso correcto en cuanto a que nosotros nos podamos expresar, ¿no es cierto?, dar a conocer algún tipo de información, ¿sí? Y en general, pues informar o informarnos, ¿sí? ¿Está bien, Dayana? No sé quién es usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Por favor, dígame para poderle cambiar el nombre. Aquí mismo en el chat. Rogelio. A ver. Renombrar. Rogelio Castro. Muy bien. Ya, estimado Rogelio, ya está renombrado.
Muy bien, estimados estudiantes. Entonces vamos a iniciar a la clase del día de hoy. Vamos a ver unos temas muy bonitos con respecto, sí, a los tipos de texto. Esperemos que... ¿Sí pueden observar? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de tipo de texto, ¿a qué piensan? ¿Qué se nos llega a la mente cuando mencionamos tipos de texto? ¿Qué será? ¿No es cierto? Hablamos tipos de texto y mencionamos o nos recordamos todos aquellos escritos que tienen una finalidad determinada, ¿sí? Cada uno de estos tipos de textos corresponden a sus propias características, así como a su propia estructura, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer nosotros la pregunta, ¿cuántos tipos de texto existen? Si hablamos de textos escritos, ¿verdad? Podemos recordar, ¿no es cierto?, que existen noticias, podemos recordar que existen reportajes, ¿sí? Asimismo, como existen novelas, que existen cuentos. Cada una de estas clasificaciones tiene sus propias características que los van a diferenciar unos de otros, ¿sí? Y se encuentran englobados de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar los textos literarios. Los textos literarios son aquellos que tienen un propósito artístico y estético, ¿sí? Lo que buscan este tipo de textos es transmitirnos una enseñanza o hacer reflexionar. Si decimos que presentan un uso de un lenguaje estético, es porque utilizan un recurso literario con la finalidad de producir belleza, ¿sí? De producir este placer estético en cuanto a los lectores. ¿Sí? Aquí podemos hacer alusión a los textos narrativos. Permítame ver la pluma. A los textos narrativos, ¿no es cierto?, estableciéndolos como aquellos que nos narran sucesos, ya sean ficticios, ¿sí?, o verdaderos. Por lo tanto, si decimos narrativos es porque tienen que contar con la figura de un narrador. ¿Sí? El narrador puede ser en primera, segunda o tercera persona, ¿sí? Si hablamos de primera y segunda persona es porque el narrador va a estar presente en la historia, ¿sí? Así que va a contarnos todo lo que ve, todo lo que hace, ¿no es cierto? Todo lo que escucha, pero está presente en la historia. Mientras que el narrador en tercera persona quiere decir que el narrador no está en la historia, ¿sí? No actúa como parte de un personaje, sino que actúa como una especie de Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha y nos está narrando consecuentemente de manera objetiva todos estos hechos y todos estos acontecimientos, ¿sí? Dentro de los textos narrativos podemos mencionar, por ejemplo, las novelas, ¿no es cierto?, que son los géneros más utilizados en la actualidad, los cuentos, ¿sí? Este tipo de estructuras breves donde tenemos personajes, espacios y tiempos que están delimitados, sí, y reducidos, a diferencia de la novela, ¿no es cierto? También las fábulas, los cuales de igual manera son narraciones, pero que nos dejan una moraleja. Los apólogos, sí, otro tipo de narraciones, pero donde los personajes son personas. En las fábulas, los personajes son animales, ¿sí?, o seres inanimados, a los cuales se les atribuye alguna característica que poseemos los seres humanos, ¿sí? A este hecho de atribuir alguna característica que poseemos los seres humanos, lo vamos a denominar como prosopopeya, ¿sí? O personificación. Esto quiere decir que un animalito, ¿no es cierto?, en una fábula va a poder hablar, ¿no es cierto?, va a poder pensar y va a poder sentir, pues, como nosotros los seres humanos. Sí, esta es la figura que se le atribuye a las fábulas. Muy bien. Otro tipo de textos literarios son los poemas. Y pues a quién no le gustan los poemas, ¿no es cierto? Todos estos escritos sumamente sublimes, sumamente bellos, ¿no es cierto?, que expresan sentimientos, ¿sí?, en cuanto ya sea a una persona o a algún objeto de admiración, ¿sí?
podemos mencionar, por ejemplo, a las odas. ¿Qué es una oda? Una oda es un tipo de poema, ¿sí? Un poema meditativo, un poema reflexivo, cuya finalidad es enaltecer a un personaje, ¿sí? Tratarlo de ensalzar, ¿sí? Tenemos otro tipo de poema, por ejemplo, la sátira, ¿sí? Es un poema, pero la finalidad no es ensalzar a una persona, sino burlarse de una persona, ¿sí? Utilizar elementos jocosos para burlarse de una persona o de algún tipo de atributo o de algún tipo de objeto, ¿sí? Dentro del género dramático. El género dramático, sin embargo, nos expresa sucesos y sentimientos, ¿sí? Pero la característica fundamental es que tiende a ser representado, ¿sí? Representa algún episodio de la vida de los seres humanos, ¿sí? De manera, pues, general, como por ejemplo las obras dramáticas. Quien no ha leído, quien no ha visto o ha escuchado, por ejemplo, de Romeo y Julieta, ¿verdad? Esta obra de Shakespeare. La obra de Hamlet también es una obra bastante tragedia, sí, también escritas por este autor. Entonces, la característica es ser representado, sí, como les digo, ya sea mediante el teatro o las películas, ¿ok? Muy bien. En cuanto a los textos no literarios, los textos no literarios, sí, aquí no es tan fundamental. Ya. Aquí no es tan fundamental el hecho de utilizar una estética para entregar un mensaje, ¿sí? Aquí lo que es primordial es la información que se quiere dar a conocer. Hablando de una información objetiva, ¿sí? Y de una información que es de importancia relativa. Como lo son las noticias, ¿no es cierto? Como lo son los reportajes, como lo son los artículos de opinión, ¿sí? Etcétera, cualquier otro tipo de estos géneros que nos brindan información, ¿sí? Muy bien. De este modo encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para los textos literarios. ¿Por qué? Porque embellecen la expresión, pero resultarían perjudiciales para otros tipos de textos que pretenden informar de manera clara. Estos elementos de la lengua que pretenden embellecer en cuanto a los textos literarios son la contradicción y la ambigüedad. Mas, sin embargo, si hablamos de textos no literarios, se puede decir que modifican la información o de una u otra manera, por así decirlo, la desvían, ¿sí? Estos recursos, hablando de textos no literarios, se los conoce como aquellos elementos, ¿sí?, que desvían la atención o el foco primordial de lo que quiere dar a conocer, en este caso, un emisor. Pero los vamos a hablar ahorita como elementos de un texto literario, ¿sí? Muy bien. En primer lugar, tenemos a la contradicción. La contradicción es una afirmación y una negación que se oponen una a otra recíprocamente, ¿sí? Es decir, una a otra se van a destruir. En el caso de los discursos, es un recurso que se lo puede usar, pues, con un sentido estético, como lo acabé de mencionar, y para realzar el valor del mensaje, ¿sí? Solo con observar la palabra de contradicción podríamos definirla como decir lo contrario a lo que ya nosotros hemos dicho previamente, ¿sí? El adjetivo es una categoría verbal que califica o determina el sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma el sustantivo. Como ustedes se pueden dar cuenta. En primer lugar, decimos una cierta información, ¿sí? Y luego la contradecimos, ¿sí? Esto es la contradicción. Unos ejemplos más básicos. Dice, no es caro. En primer lugar, ¿no es cierto? Estamos afirmando algo. Y luego digo, pero cuesta mucho dinero. Me contradijo, ¿verdad? Aquí hay otro. La amo, pero la odio.
¿sí? Primero digo algo y luego me sigo contradiciendo. Es mío, ¿sí? Afirmación, pero es de mi tío. Se pueden dar cuenta, tenemos aquello, ¿no es cierto?, que nosotros decimos previamente y que al instante nos contradecimos. Otro ejemplo, pues ahorita es muy orientado a este tema de los políticos, ¿sí? Por ejemplo, un político declara que está a favor de la educación pública, ¿sí? Instantes después afirma que sus hijos estudian en un colegio privado, ¿sí? Se contradice. Muy bien. Tenemos otro ejemplo en cuanto a la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado no es claro. ¿Por qué? Porque puede interpretarse de varias formas. Esto se debe a que el lenguaje tiene una naturaleza polisémica. Existen ciertas palabras, ¿no es cierto?, que pueden tener más de un significado. Muy bien. Esta ambigüedad puede ser considerada como un vicio del lenguaje cuando su uso se lo hace de forma inconsciente, ¿sí? Aunque también puede ser considerada un recurso literario cuando se lo utiliza de forma intencional, ¿sí? Es decir, nuestro emisor lo utiliza de forma intencional, pues va a ser un recurso literario. Pero si lo utiliza de una manera inconsciente, está cometiendo un vicio de lenguaje, ¿sí? La ambigüedad puede ser un recurso no tan fácil de desterrar, como les decía, debido a la naturaleza polisémica del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? ¿Por qué este enunciado es ambiguo? Porque sabemos que banco, ¿no es cierto?, es una palabra que tiene 3 significados. Puede ser banco, institución financiera, puede ser banco hablando del asiento de madera, o puede ser banco hablando de un conjunto, como por ejemplo un banco de peces. Hablo de un conjunto de peces, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. ¿Quién es temperamental? ¿Se dan cuenta? Aquí, sin embargo, no nos especifica si es temperamental Mónica o es temperamental Sofía. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo y hablamos del banco. Ahora, el siguiente. El pez está listo para comer. No se sabe, pues, si está listo para ser comido, ¿no es cierto? O para darle de comer. Estos enunciados, todos los que acabamos de ver en cuanto a los ejemplos, son ambiguos porque el significado no está claro, no es un significado específico. Muy bien. Dentro de la ambigüedad surgen otras temáticas, por así llamarlo, ¿sí? Tenemos a la homonimia, la polisemia y la paronimia, ¿sí? Vamos a hablar de la homonimia. La homonimia es la relación que se te da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. De aquí surgen las palabras homófonas y las palabras homógrafas, ¿sí? Vamos a hacer una clara distinción en cuanto a estos dos tipos de palabras, ¿sí? Las palabras homófonas son aquellas palabras que suenan igual, pero tienen sentidos diferentes y también distinta escritura, ¿sí? Nosotros vamos a, pues al momento en que nos lo hablan, ¿sí? Son palabras que suenan igual, pero cuando ya vamos a la escritura y al contexto del mensaje que nos quieren dar a conocer, van a tener una distinta escritura y por ende también van a tener un distinto significado, ¿sí? Por ejemplo, hablando y hablando con H. Hablando presente del verbo ablandar y hablando con H, gerundio del verbo hablar. Otro ejemplo podría ser, permítanme por favor escribirles. Hecho, ¿sí? Y hecho, ¿no es cierto? Hecho, pues hablando del verbo de echar algo, ¿no es cierto? Y en cambio,
hecho del verbo hacer, ¿sí? Otro ejemplo podría ser tuvo, ¿no es cierto? Y puede ser, puede ser tuvo. Tuvo, pues, ¿no es cierto?, del verbo de tener, y tuvo con B, que sería el objeto largo, ¿no es cierto?, que tiene un huequito, ¿no es cierto?, lo que conocemos nosotros como un tubo, ¿sí? Bueno, muy bien. Las palabras homógrafas. En cuanto a las palabras homógrafas, son aquellas que suenan y se escriben igual, pero que tienen significado o sentido diferente, ¿sí? Recuerden, palabras que suenan y se escriben de la misma manera, pero que tienen sentidos diferentes. Como por ejemplo, la palabra vino, ¿sí? Que puede ser la bebida de uva, ¿no es cierto? Y el pasado del verbo venir. Otro ejemplo de palabras homógrafas, ¿cuál podría ser? Podríamos decir, por ejemplo, sal. Sal, haciendo referencia, ¿no es cierto?, al cloruro de sodio, ¿sí? O el sal del imperativo del verbo salir, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la palabra lista, ¿sí? Lista, pues, para mencionar una mujer que es muy inteligente, ¿no es cierto?, o lista, una enumeración escrita. El último ejemplo, la palabra río, ¿sí? Río, caudal de agua, ¿no es cierto?, por donde se fluye, y río, primera persona del verbo reír, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquellas palabras que son polisémicas, ¿sí? Una palabra polisémica es aquella que tiene más de dos significados que se relacionan entre sí. Por ejemplo, solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Cuál es la palabra polisémica en este caso? Es la palabra carta. ¿Por qué? Tiene tres significados. Carta, papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Carta, cada una de las cartulinas que componen la baraja, ¿no es cierto? Y carta, lista de platos que se pueden elegir en un restaurante. Una palabra polisémica va a ser aquella que tiene más de dos significados. Recuérdenlo bien. Es decir, se escribe igual, se pronuncia igual, pero que dependiendo del contexto en cómo se lo utilice, va a tener un significado determinado. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos de palabras polisémicas. ¿Sí? Como por ejemplo, la palabra agitar, ¿sí? Mover un objeto o provocar una inquietud social. Dependiendo del contexto, por ejemplo, mover un objeto, es necesario agitar la coctelera para lograr el resultado deseado. Para, ¿no es cierto?, en cuanto a provocar una inquietud social, su discurso tenía la intención de agitar a sus seguidores. Sí, aquí tenemos otro ejemplo. Cabo, rango militar inmediatamente superior al soldado de primera, y cabo, en jerga náutica, ¿no es cierto?, un cabo es una cuerda. Muy bien, siguiente. Cámara, lo que nosotros conocemos como aquella máquina que nos sirve, ¿no es cierto?, para sacar fotos o firmar, o cámara, habitación refrigerada. ¿Sí? De igual manera, columna, el apoyo cilíndrico y largo en los edificios que se usa para sostener techos o como adorno, o también la parte, ¿no es cierto?, que forma de nuestro esqueleto. ¿Sí? Copa, vaso, ¿no es cierto?, que se utiliza para beber, y la copa hablando de la parte más alta. Bien, para acá pues. Granada, fruto de un árbol, ¿no es cierto?, el frutito que es la granada, y también como artefacto explosivo. ¿Sí? Estos son uno de los ejemplos que se pueden poner a consideración en cuanto a las palabras polisémicas. Muy bien. Tenemos a la paronimia. La paronimia es la relación que se da entre palabras que se parecen en forma, ¿sí?
pero cuyo significado es totalmente distinto. Por ejemplo, palabras como absorción y adsorción. Sí, se parecen en forma, ¿verdad? Entonces, absorción de absorber y adsorción de absorber. ¿Sí? Prever y proveer. De igual manera, se parecen en forma. Prever de pronosticar y proveer de suministrar algo, ¿no es cierto? Adaptar y adoptar. Adaptar, ¿no es cierto?, refiriéndonos al hecho de tratar de ajustar algo, y adoptar del verbo de adquirir, pues, algún objeto o alguna situación, ¿sí? Aptitud y actitud también son aquellas palabras como parónimas, docena y decena, especia y especie, ¿sí? Muy bien. También vamos a hablar en cuanto, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los tipos de texto, sí, hablamos un poco de estos vicios del lenguaje, tanto como la contradicción y como la ambigüedad, ¿sí? Dentro de estos tipos no literarios los vamos a encontrar al ensayo argumentativo. ¿Qué quiere decir un ensayo argumentativo? Pues, en primer lugar, tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor, ¿sí? Esta es la finalidad de un ensayo argumentativo, de un texto argumentativo. Expresar una opinión, ¿no es cierto? Dar un punto de vista, un juicio de valor, la cual nosotros lo vamos a denominar como tesis, ¿sí? Y cómo las rebate o cómo las fundamenta sus opiniones va a ser en base a los argumentos. Los argumentos van a permitir fundamentar mi opinión, ¿sí? Porque así puedo demostrarla tal vez, o tal vez puedo yo cambiar mismo de opinión, ¿sí? Entonces, el ensayo argumentativo tiene 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, para que podamos escribir un ensayo argumentativo, se tiene que seleccionar un tema de interés. Por lo general, los ensayos argumentativos están orientados a esto, ¿sí? A dar puntos de vista o reflexiones acerca de un tema de interés. Miren, por ejemplo, aquí nos dice, las corridas de toro, ¿sí? Este es nuestro tema de interés. Damos una posición frente al tema, es decir, una opinión o un juicio de valor. En este caso, hablando de las corridas de toro, pienso que las corridas de toro son espectáculos violentos. Sí, da una opinión negativa. Argumentos que sustenten este punto de vista. Dice, es verdad que la carne que consumo proviene de un animal que es maltratado. Sin embargo, la muerte del animal no sucede en un contexto de espectáculo. Da un argumento, como ustedes pueden visibilizarlo, para apoyar esta opinión. ¿Sí? Vamos a introducirnos un poquito más en esto. Muy bien. Como les decía, argumentar o dar un argumento es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. ¿Sí? Es decir, vamos a decir aquellas situaciones, ¿sí? O aquellas opiniones que van a, de una u otra manera, fundamentar mi punto de vista, ¿sí? La argumentación consiste en defender mi opinión o defender mi idea, ¿sí? Para defender esa idea se tienen que aportar razones que justifiquen con la intención de convencer al destinatario de que esta idea, pues, es una idea, pues, válida, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué permiten estos argumentos? ¿Sí? En primer lugar, un argumento nos permite demostrar por qué se apoya una opinión, ¿sí? Demuestran qué opiniones están más informadas que otras, es decir, que aquí podremos elegir aquellas que se ajustan más a nuestros requerimientos. Permiten indagar, explicar y defender cómo nosotros llegamos a un punto de vista en una determinada discusión, ¿sí? Contribuyen a que las personas puedan defender sus propias opiniones. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación? En primer lugar, tenemos el tema.
El tema, como lo pudimos ver hace un ratito con el ejemplo de los toros, es el asunto sobre el cual se va a discutir, ¿sí? La tesis es la postura que el autor tiene sobre el tema. Esta postura puede ser a favor o puede ser en contra, ¿sí? Y estos argumentos, que son estas razones, este conjunto de razones que se usan para defender una tesis. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tema: el uso del celular entre los jóvenes puede derivar en dependencia. Tesis: análisis de los patronos del uso del celular entre los jóvenes y sus consecuencias, como el estrés, falta de atención, etc. Argumentos: existe peligro de adicción al celular entre los jóvenes. Vamos a hacer otro ejemplo con ustedes mismos para que quede un poquito más claro, ¿sí? Yo digo en este caso que mi tema, permítanme por favor, va a ser el cigarrillo, ¿sí? Ese va a ser mi tema. Muy bien. Ahora yo voy a decir cuál es mi tesis, ¿sí? En este caso, mi tesis va a estar orientada a los daños a la salud producidos por el cigarrillo. Sí, esta va a ser mi tesis. Ahora, ¿cómo defiendo este punto de vista? ¿Cómo defiendo esta tesis? Utilizo los argumentos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, lo voy a escribir más acá abajito, que el riesgo de un fumador a contraer cáncer es de 20 veces mayor que una persona que nunca ha fumado, ¿sí? Este es un argumento, ¿sí? Puedo decir otro. Déjeme aceptarlo a su compañero. Muy bien. Puedo decir otro. La Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, dice que el cáncer al pulmón es la causa principal de muertes entre hombres y mujeres adultos. Sí, yo puedo decir esto. Todos estos argumentos que yo acabo de mencionar, ¿se dan cuenta cómo apoyan a mi tesis? ¿Sí? Todos y cada uno de estos argumentos. Cuando yo elaboro un texto argumentativo, ¿sí?, puedo decir los argumentos que yo desease, ¿sí?, siempre y cuando apoyen mi punto de vista, ¿sí? Muy bien, voy a borrar esto. Como les decía, podemos tener dos perspectivas de la argumentación. Una argumentación positiva, ¿sí?, o una argumentación negativa o en contra. La argumentación positiva, pues, va a respaldar nuestra postura ante un tema, ¿no es cierto? Y la argumentación negativa va a refutar, va a rechazar los argumentos que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Esto, pues, ¿no es cierto?, va a ser lo que nosotros conocemos como contraargumentos. Por ejemplo, yo tenía como mi punto de vista los daños a la salud producidos por el cigarrillo. ¿Qué me puede decir una persona que me lanza un contraargumento? Me puede decir que el cáncer al pulmón no es la principal causa de la muerte entre hombres y mujeres adultos, sino que lo es el cáncer al estómago, por ejemplo. ¿Sí? Algo que no produce el uso del cigarrillo. Me contradice, ¿sí? El hecho de que me contradice es porque me está contraargumentando, ¿ok? Muy bien. Tenemos la organización de la argumentación. En primer lugar, tenemos la exposición de la tesis. Como les mencionaba, se presenta la postura que se va a defender de una manera breve, de una manera precisa. Posteriormente, la argumentación, que son aquellas razones que nos apoyan a nuestra tesis. Posteriormente, el uso de los contraargumentos, y en este caso, desde una posición contraria. ¿Sí? Y la conclusión, en donde vamos a reafirmar nuestra tesis,
¿sí? Vamos a reafirmar nuestras razones o incluso si es que nuestro contrincante, en este caso, nos hace cambiar de opinión. Muy bien. Vamos a hablar de manera rápida porque no nos queda mucho tiempo de los tipos de argumentos, ¿sí? En primer lugar, tenemos el argumento de autoridad. ¿En qué consiste? Para usar este argumento de autoridad, podemos mencionar personas o profesionales en un determinado campo, ¿sí? Como por ejemplo, yo estaba hablándoles del cáncer, o perdón, del uso del cigarrillo, mencioné un argumento de autoridad al decir, la Organización Mundial de la Salud me dice tal cosa, ¿sí? Entonces, el argumento de autoridad puede basarse en la opinión de un experto o puede basarse en la opinión de una institución, ¿sí? Por ejemplo, realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima, lo confirmó Carlos Paz, ¿sí? Médico especialista en rehabilitación emocional, ¿sí? Otro tipo de argumento basado en una institución, ¿no es cierto?, que es acreditada en algún tema. Según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. ¿Sí? Tenemos el argumento de hecho. El argumento de hecho está basado en datos y cifras, por así decirlo, verificables. ¿Sí? Hablamos de datos estadísticos. Por ejemplo, el 59% de las muertes están provocadas por una mala dieta. Por tal razón, es necesario tener una dieta equilibrada y saludable. Al decir este 59%, sí, ya estamos ofreciendo un argumento basado en un dato observable o una prueba verificable, ¿sí? El argumento de ejemplificación. Esto se lo utiliza para demostrar nuestra tesis, pero con ejemplos, ¿sí? Para que nuestra audiencia o receptor lo entienda de una mejor manera. Como por ejemplo, si yo tengo como tesis que la mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos, menciono ejemplos como Alemania y Japón. Digo que Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y en cuanto a Japón, que fabrica objetos de plástico a partir del plástico que ya ha sido usado, ¿sí? El argumento de analogía. En primer lugar, ¿qué es una analogía? Una analogía es una especie de relación, ¿sí? Que va a resultar de dos pares de palabras o de dos situaciones que son sumamente distintas, pero que se encuentran relacionadas en base a un criterio, ¿ok? El argumento de analogía se compara o establece una relación de semejanza entre dos situaciones y se deduce que lo que es válido para uno va a ser válido para lo otro. Como por ejemplo, yo le ayudé a mi papá a cambiar la llanta del auto, así que puedo cambiar la del mío solo. ¿Sí? Otro. Si has llevado bien las clases online, el curso que vienes no tendrás por qué tener problemas con las nuevas clases presenciales. Son dos situaciones distintas, ¿no es cierto? Pero que tienen de una u otra manera una relación de semejanza. Argumento de causa y efecto. Aquí vamos a hablar de la causalidad, ¿sí? Es decir, que algo, ¿no es cierto?, nos va a originar algo, ¿sí? Una causa que necesariamente tiene que originarnos un efecto. Por ejemplo, la causa, si bebes mucha agua, el efecto tendrá
Como la casa. Compañeros, buenas noches. Es que ya nos salimos de clases nomás, porque ya no hay que regresar otra vez. Ya vamos a dormir. Ay, compañeros, no sean así, esperen que llegue la profesora. Vamos a dormir, ya da sueño. Puta, y ahora nos quedamos sin clase. Toca entrar a historia después. Pilas en historia, muchachos. Oigan, ¿quién dio el examen ya? No, esperemos. ¿Quién sabe? Tal vez vuelva. Yo ni uno todavía. Ay, compañera, no sea así. Ya les digo que somos miércoles, ya imagínate. Ya les voy a comenzar a dar. Sí, porque están... Ahí van. ¿Usted ya dio ya? Yo solamente di química, inglés y... Joder, ¿cuál es la otra cosa? ¿Quién dio de matemática y física ya? ¿Qué tal es el Nadie. examen de física y matemáticas? Yo creo que nadie ha dado. No han de estar tan difíciles. Nadie dice yo, nadie ha dado. Con eso Ojalá dijeron que no todos. sean difíciles. Es que sí, están difíciles. Solamente las resoluciones de los deberes están difíciles. Imagínense solamente los exámenes. Creo que solo dan media hora para cada prueba, ¿no es cierto? Sí, exacto, dan 30 minutos. Ni cómo copiar. No, pero Sí, hay que estar pilas nomás. El internet. claro. Claro, luego comentan con Ángel. Estoy aquí. Se me fue el internet. Gusto de verla. Pero Bueno, discúlpeme una vez más, se me fue el internet. Disculpe. ¿Sí? Pero sin embargo, creo que vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. La posterior clase vamos a abordar un poquito más, sí, con muchos más ejemplos para que sea más entendible, y no hacerlo tan rápido. ¿Ok? Entonces, yo les invito a que también, por favor, registren sus asistencias. Si no se olviden, por favor, de eso. Y que realicen las actividades que ya están subidas en la plataforma, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, yo les deseo una bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.